¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este primer programa de Sobre la Mesa. Mi nombre es Natalia Rodríguez y estamos muy contentos de que usted desde su casa nos esté acompañando esta noche para reflexionar y debatir en esta nueva propuesta de la Televisión Nacional. Yo soy Luis Emilio Jiménez y al igual que Natalia les extiendo un fraternal saludo a ustedes en casa, invitándoles por supuesto a que nos acompañen semana a semana en esta propuesta, en este proyecto que inicia precisamente hoy. Y este proyecto ha sido posible gracias a la convicción y a la visión de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, la Vicerrectoría de Acción Social, el Canal 15 y el Centro de Investigaciones en Ciencias Políticas. Sobre la Mesa es una iniciativa que responde al mandato universitario de establecer vínculos inteligentes, formadores y útiles con la ciudadanía. Y qué mejor manera de hacerlo que reflexionando sobre los temas con los mismos actores que participan en ellos y posteriormente con expertos que nos ayuden a decodificar esta realidad. Así es, de lo que se trata es de poder ofrecerles a ustedes, a la sociedad costarricense, un programa innovador con vocación de diálogo, con vocación de análisis crítico, que entreviste a los distintos actores, que entreviste a los distintos analistas y poder sentar sobre la mesa las distintas perspectivas de discusión. De lo que se trata entonces es de un programa que le ofrezca a usted información de primera mano, pero también análisis de los temas de la realidad nacional, de la realidad internacional que semana a semana estaremos colocando sobre la mesa. Así es, aproveche, porque a partir de hoy la Universidad de Costa Rica pondrá a su disposición toda la experiencia del Cuerpo de Investigadores en Ciencias Políticas, la trayectoria del Canal 15 y todo el conocimiento de los profesionales, profesores, investigadores de esta casa de enseñanza, de todas las áreas del conocimiento que tienen presencia aquí en la UCR. ¿Para qué? Para que usted y yo ejerzamos mejor nuestra ciudadanía, responsable e informadamente. Pero este programa también se trata de ustedes. Por eso es que nos interesa mantener un diálogo permanente. De ahí que hemos creado perfiles en las principales redes sociales, de forma tal que podamos construir este programa a dos manos, entre ustedes y nosotros. Pero bueno, también nos dimos a la tarea de preguntarle a la ciudadanía qué es lo que esperan de un programa como Sobre la Mesa, y esto es lo que nos han dicho. Que se diera un debate en el cual se enfocaran todos los problemas que hay actualmente. Sobre la educación y sobre la vivienda, que es donde además problemática hay en este país. De temas concretos respecto a la solución de problemas a la población, sobre todo a la clase baja y media. Que sean sinceras las personas que están hablando, que no sean 52 familias que se beneficien y que el resto quede al lado. Sobre el gobierno, sobre las carreteras, porque realmente estamos muy mal. Que los partidos políticos tuvieran oportunidad de poder estar retroalimentando a la población de qué es lo que hacen, qué es lo que piensan, cuáles son sus estructuras. Todo lo que encierra la problemática nacional. Hemos tomado nota de todas estas aspiraciones y nos hemos comprometido a promover una discusión plural, a plantear muchas preguntas en este programa, pero también a trascender de la inmediatez de la noticia, todo para que usted como espectador tenga suficientes elementos para ejercer su ciudadanía de manera digna, de manera informada. Así que de esta manera le damos la bienvenida a Sobre la Mesa. Vamos a ir a una pausa y ahorita volvemos. Regresamos a Sobre la Mesa y les cuento que el programa de hoy tiene algunas características especiales que lo van a hacer distinto de lo que será la norma aquí en el programa. Vamos a aprovecharlo para sentar las bases de ciertas discusiones que tendremos en programas posteriores. Vamos a plantear el siguiente tema: los desafíos de Costa Rica de cara al Bicentenario. Y para ello vamos a intentar responder dos preguntas. ¿Qué es Costa Rica actualmente y hacia dónde vamos? Así que, bueno, precisamente para ello hemos preparado un reportaje
que lo que busca es, por decirlo así, nivelar la cancha, hablar todos el mismo idioma. Antes de verlos, les recuerdo que pueden seguirnos mediante las redes sociales. Apreciamos mucho sus comentarios, sus opiniones. Vamos al reportaje y ya regresamos. Costa Rica es un país que se ha caracterizado por el reconocimiento de políticas públicas de desarrollo social, como son la salud, la vivienda y el empleo, pero en los últimos años se ha cuestionado la eficiencia del estado de bienestar costarricense. De cara a los 200 años de Costa Rica como nación independiente, ¿está haciendo aguas el estado de bienestar? Necesitamos un cambio de paradigma. Con lo que se recauda en este país no es posible mantener esta arquitectura de derechos que hemos construido. Eso es absolutamente claro. El manejo del Estado en temas de pobreza y desigualdad social no ha sido el más óptimo en los últimos años. En pobreza Costa Rica está en una fase en donde no logra tener resultados importantes de progreso. Es una fase ya no de un mal año, sino es un periodo. No importa cómo usted lo mira, lo cual contrasta con épocas anteriores donde el país logró disminuciones muy rápidas y sustantivas en pobreza. En materia de desigualdad es claro que nos estamos, que las brechas de desigualdad están ampliando. Los requerimientos y demandas de los grupos minoritarios que el Estado costarricense debe atender son cada vez mayores. Tengo que decirle que ahí el Estado costarricense tiene una gigantesca deuda con las y los habitantes. Lo que debe privar antes que todo y sobre todo el derecho precisamente de estos grupos que han luchado por sus derechos y que el Estado los ha ignorado. Los ha ignorado en algunas épocas más o menos, pero ahora fuertemente, porque pese a que ponemos como una cara de que sí queremos hacer algo, no hacemos nada. La inversión en educación ha sido aumentada con mayor presupuesto y becas para estudiantes, pero aspectos como la promoción de la educación técnica no han sido alcanzados. Antiguos colegios vocacionales, pero toda la educación técnica tiene que recibir mucho más énfasis que lo que tiene. Fíjense que en Costa Rica alrededor del 20% de la gente va a colegios técnicos, en Alemania es como el 80%. Sin duda alguna, entre las mayores preocupaciones de la población está el gasto público y los niveles de corrupción del país. Un gasto no bien controlado y eso ha hecho que nosotros tengamos problemas muy serios fiscales, ¿verdad? Sabemos que tenemos un déficit, si ese déficit no se controla, vamos a tener problemas de inflación, de devaluaciones, o sea, realmente se vendrían un montón de problemas adicionales. Sería mentir decir que todo lo que se gasta en el Estado costarricense se gasta bien, se gasta justamente, se gasta correctamente. Eso no es cierto. La eficiencia del estado de bienestar costarricense es crucial para que la nación enfrente este conjunto de retos de mediano y largo plazo de cara a su bicentenario, retos que esta noche discutirán expertos y analistas sobre la mesa. Regresamos a Sobre la Mesa y como les dijimos vamos a dar paso al segmento de la entrevista sobre el tema retos de Costa Rica de cara al Bicentenario. Para conversar sobre él contamos hoy con la participación de dos distinguidos caballeros, el sector Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica, y don Rodolfo Silva, quien ha sido ministro de varias carteras en distintos gobiernos. Gracias a los dos por acompañarnos esta noche. Como les dijimos, nuestro tema hoy va a ser quizás un poco general, vamos a dejar algunos temas, como decimos popularmente, dejar la bola picando para en programas posteriores seguir hablando sobre ellos. Vamos a conversar sobre 5 grandes temas: el social, el educativo, el económico, fiscal y la competitividad del país, siempre tratando de contestar una pregunta: ¿cómo es la Costa Rica del 2013 y hacia dónde vamos? Así que bienvenidos ambos, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Empiezo preguntándole tal vez a don Henning Jensen, ¿es posible hablar de la existencia de 2 Costa Ricas, 2 o más Costa Ricas actualmente, definidas por diferencias en cuanto a desarrollo humano, o le parece que esto es un tanto exagerado? La respuesta necesariamente tiene que considerar la complejidad que tiene este país. Este es un pequeño, gran país que al mismo tiempo tiene grandes virtudes y grandes problemas.
En todo caso, cualquier respuesta va a ser siempre una simplificación, ¿verdad? Y uno podría decir que sí, existen dos Costa Rica. En realidad existen múltiples Costa Ricas. Porque tenemos, por un lado, es cierto, un desarrollo económico bastante dinámico, con una vinculación fuerte con sectores financieros y productivos externos. Tenemos un sector productivo que se dinamiza y cambia de manera constante, pero también tenemos una Costa Rica que al mismo tiempo muestra índices de desigualdad muy grandes. Entonces esto nos hace pensar y nos señala que existen niveles de participación ciudadana en los procesos democráticos en el ámbito económico, político, social y cultural, que no están suficientemente integrados en los procesos de desarrollo de nuestro país. Bien. Entonces, en otras palabras, existen fuertes procesos de exclusión social. Don Rodolfo, tenemos cantones con importantes niveles de desigualdad. Por ejemplo, el típico ejemplo del caso de Escazú y Alajuelita, cantones que están muy cercanos y que muestran notables diferencias. ¿Qué considera usted al respecto? Pues vea, yo soy optimista sobre el largo plazo. Yo creo que Costa Rica tiene un futuro brillante a largo plazo si logramos sobrevivir el corto plazo. Ahí es donde está el problema. Problema de pobreza, problema fiscal, problema de varias Costa Ricas. Entonces, es por ejemplo preocupante un estudio reciente de CEPAL sobre toda América Latina y los esfuerzos para reducir la pobreza. Y es poco conocido por la gente que Costa Rica junto con Panamá tuvieron el peor desempeño para reducir la pobreza en la década 2000 a 2010. La bajamos de 21 a 20%. Esos son 2 millones de personas, es una barbaridad. Sobre todo cuando se piensa que nos enorgullecemos del FODESAF, nos enorgullecemos del IMAS, del gran gasto social que hace Costa Rica. Todo eso para reducir en 1% la pobreza, mientras que países como Ecuador, como Chile, como Argentina, como Brasil, como México, redujeron la pobreza en el orden del 8 al 14%. Entonces yo creo que nuestro programa de reducción de la pobreza ha sido un fracaso y eso ha llevado a un índice muy preocupante también. Claro. En el año 2003, Costa Rica era el país número 42 en desarrollo humano en el mundo, de 180 países. Del 2003 al 2010 pasamos de ser el número 42 al número 69. O sea, caímos 27 escalones. Eso no puede ser. ¿Por qué si aumenta la inversión social, sigue aumentando la pobreza? ¿Dónde está el problema? ¿Qué es lo que está pasando? Porque la riqueza social no se distribuye equitativamente. Esa es la respuesta más clara. Costa Rica sigue teniendo un nivel de inversión social muy alto. Incluso el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo acaba hoy mismo, ¿verdad?, de señalar las grandes virtudes que Costa Rica tiene en ese sentido. Pero ese desarrollo humano solo es posible y solo podrá ser mantenido de una manera constante si al mismo tiempo hacemos cambios en la participación ciudadana, en la democratización de la sociedad costarricense de una manera aún más profunda y sobre todo si también al mismo tiempo se solventan o se solucionan problemas específicos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la dimensión de género. En Costa Rica hemos avanzado ciertamente mucho en estos aspectos, pero el avance en cuanto a equidad de género, ¿verdad?, por ejemplo, es un avance que se realiza ahora de una manera mucho más lenta que antes. Don Rodolfo, ¿qué otras cosas tiene que hacer Costa Rica para aprovechar esas ventajas en el tema? Yo creo que tenemos que ser más eficientes. Yo creo que parte del problema con la inversión social
es que es una inversión social ineficiente. Hace años estaba vivo don Pepe Figueres, nombró a un amigo mío en la junta directiva de una de las entidades de desarrollo social. Y no había pasado un año cuando ese señor presentó su renuncia. Y yo le pregunté, ¿por qué te vas? Es muy importante tu presencia en una institución como esa. Y me dijo, porque el 80% de los fondos se van en empleomanía y solo un 20% está llegando a quienes lo necesitan. Trágico. Trágico, realmente trágico. El tema social está muy ligado al tema educativo. Don Henning Jensen, ¿está nuestro sistema educativo preparando a los profesionales que el mercado está necesitando? Esto es una pregunta que realmente es controversial con respecto a las respuestas que puedo obtener, porque nosotros no tenemos una visión clara realmente de lo que el mercado está demandando. Se nos dice a las universidades públicas con muchísima frecuencia que nosotros tenemos que formar más ingenieros, pero si nosotros celebramos una reunión, como lo ha hecho la Universidad de Costa Rica múltiples veces, con diferentes grupos de interés externos, se nos dice, se nos transmite una demanda que sí tiene que ver con ingenieros, pero también con muchos científicos sociales en el área de la administración, y también se nos habla de la necesidad de capacitar más en idiomas. De manera que lo que requiere el mercado costarricense es un abanico de profesionales. Un abanico de profesionales que es tan amplio como son todas las diferentes disciplinas que se dan en una universidad como la nuestra. Cualquier visión que solo vea una parte del problema será siempre unilateral. De manera que es cierto que nosotros tenemos que hacer inversión en formación de ingenieros, pero también en neurocientíficos, en microbiólogos, en biólogos. Nosotros tenemos un país que en gran parte está basado su desarrollo y su dinámica económica en la relación con la naturaleza. Pero, por ejemplo, no tenemos una adecuada planificación del crecimiento de nuestras ciudades en relación con el entorno físico. O sea, no tenemos un ordenamiento territorial que nos permita realmente garantizar una buena relación del desarrollo social con la naturaleza. Ok, don Rodolfo, sin embargo, la educación superior juega un papel fundamental en este tema, pero también tenemos la educación primaria y la educación secundaria. Se han hecho cambios a nivel educativo en los programas de estudio, se incorporó la enseñanza de inglés como segundo idioma, pero seguimos teniendo problemas importantísimos, como por ejemplo la deserción. ¿Qué está pasando? Siguen creciendo los colegios privados, ¿verdad? Aumenta la brecha en ese sentido. ¿Y qué considera usted de este tema educativo? Lamentablemente creo que la educación primaria y secundaria se ha ido mediocrizando y no le echemos la culpa a nadie. Yo creo que la masificación de la educación ha sido un plus importante para Costa Rica, pero yo creo que esa masificación ha conllevado a la vez una mediocrización que se nota más, yo creo, en la educación secundaria. Yo no soy experto en eso, el doctor Jensen hablaba de la falta de mayor planificación. Yo creo que a nivel de las universidades, la UCR, la UNA, el Tecnológico, la UNED, están haciendo una buena labor, pero yo creo que reciben un insumo de estudiantes que no están realmente preparados para esa carrera universitaria. Entonces, yo creo que parte del problema es ese, ¿verdad? Yo creo que en tecnología, en informática, en ingeniería, muchas empresas, comenzando por Intel y después todas las que han venido después, vinieron a Costa Rica por encontrar un filón de estudiantes universitarios, graduados, preparados, que lo hicieron muy bien. Y gracias a eso Intel compite con países como Malasia, como Chile, como la India, etcétera, ¿verdad?
Pero por otro lado es decepcionante, el otro día salió en la prensa que hicieron un examen a abogados para llenar plazas de jueces. Don Rodolfo, de 300, le propongo algo. ¿Sí? Déjelo ahí y volvemos para que la gente se quede con el clavo de qué fue lo que pasó. Nada más quiero decir que de 300 que se presentaron, todos sacaron mala nota. ¿Cómo puede ser? Muy bien, vamos a seguir hablando del tema económico más adelante. Y volvemos a Sobre la Mesa. Antes de continuar con la entrevista, quiero recordarles que nos pueden buscar en nuestros perfiles en Facebook y en Twitter Sobre la Mesa UCR. Así nomasito nos busca. Continuamos hablando con nuestros invitados de hoy sobre el tema económico. El Estado de la Nación, el año pasado, señaló que los sectores dinámicos de la economía costarricense están territorialmente concentrados y que hay una ampliación de la brecha entre la modernización y crecimiento económico y acceso a las oportunidades. Vemos entonces que el país también crece en unas áreas y no crece tanto en otras. ¿Qué es lo que está pasando en Costa Rica, don Rodolfo? Vea, el sector exportador y el sector de zonas libres le va muy bien, pero las industrias locales y sobre todo la agricultura están muy dejados de la mano de Dios. Y yo creo que eso en parte obedece a un deterioro institucional fuerte que ha ocurrido en los últimos años. Yo recuerdo un Ministerio de Agricultura dinámico, presente en el campo, ayudándole al agricultor con asistencia técnica, con semillas de calidad, con asistencia para mercadeo, etc. El Ministerio de Agricultura, a pesar de esfuerzos de algunos de sus jerarcas, no todos, ha hecho un esfuerzo, pero no se siente en el campo. Los agricultores resienten que ni el Consejo de Producción, ni el Ministerio de Agricultura, ni el Instituto de Desarrollo Rural están realmente cumpliendo su función. Y eso, lamentablemente, es parte de un deterioro generalizado de las instituciones de Costa Rica. Tal vez el doctor Jensen puede opinar sobre por qué hay ese deterioro. Doctor. Bueno, yo creo que hemos sido testigos en los últimos 30 años de un debilitamiento del Estado y sobre todo de las funciones sociales y las funciones productivas del Estado, que han ahora desembocado en un Estado que quizá pueda ser mediador de conflictos sociales, pero ya no es una fuerza productiva ni es una fuerza que realmente dinamice y promueva el bienestar social. Esos temas han sido delegados al mercado y a las iniciativas privadas. Entonces, para hacer referencia a las desigualdades que usted apunta en el desarrollo de diferentes regiones de Costa Rica, bueno, eso es cierto porque se dan inversiones diferenciadas y también porque no se dan suficientes encadenamientos. Ha sido una y otra vez señalado que la inversión extranjera directa, que en Costa Rica es una de las más altas de América Latina, que esta inversión extranjera directa no encuentra suficientes vínculos con la economía nacional. Entonces, esto claro que no es la terminología apropiada para describir lo que ahora sucede, pero es lo que antes, hace mucho tiempo, se denominaba enclaves productivos. Hay diferencias importantes, muy grandes con respecto a lo que antes sucedía, pero el fenómeno que se esperaba de que hubiese, por ejemplo, un derrame tecnológico sobre la producción nacional y sobre las empresas nacionales, eso en realidad no ha sucedido. Creo que el Estado de la Nación ha señalado que el encadenamiento fiscal y productivo de las grandes empresas asentadas en Costa Rica no alcanza ni siquiera el 14%.
Usted acaba de tocar el siguiente punto, la situación fiscal. Se ha señalado en diversos estudios que en Costa Rica la calidad del gasto es deficitaria y poco planificada. ¿Se resuelven los problemas fiscales con una reforma fiscal? Y si es así, ¿cuándo vamos a tener una reforma fiscal o algo que nos permita salir de este entrabamiento en el que estamos, don Rodolfo? Pues mire, sí hace falta una reforma fiscal que establezca un sistema tributario más justo, más equitativo. No necesariamente para aumentar fuertemente los ingresos, sino para que haya una mayor justicia distributiva, pienso yo. Por otra parte, lo que usted dijo, la calidad del gasto. Se gasta demasiado dinero que no rinde realmente resultados. Mucha gente ha dicho que hace falta una mayor rendición de cuentas. Y tenemos un sistema de auditorías y de contralorías para ver la legalidad del gasto, pero la eficiencia del gasto, el cumplimiento de metas. Los jerarcas prometen toda clase de cosas, pasan 4 años y nada de lo que prometieron se hizo. Hace falta rendición de cuentas y hace falta sanciones para los que no rinden, ¿verdad? Y en eso yo suscribo el informe de la Comisión de Notables, que ha propuesto que a los ministros que no sirven o a los diputados que no sirven pueden por votación ser sustituidos y largarse a otra cosa. Ok, sí, precisamente con respecto a lo que nombraba la Contraloría, el año pasado la Contraloría señaló que la ejecución del presupuesto en Costa Rica no se apega al Plan Nacional de Desarrollo. Los objetivos están mal planteados y los indicadores no se relacionan con los objetivos y las metas. O sea, tenemos serios problemas desde la formulación de los planes. Hablando del tema de la competitividad, entendida esta como todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, energía, infraestructura. Tenemos a Costa Rica igual, 2 Costa Ricas, una muy bien, con una nota excelente en distintos puntos en cuanto a competitividad y otra terrible. Por ejemplo, en el tema de carreteras, estamos en el lugar 131 de 144, mientras que en otros temas como por ejemplo el servicio eléctrico o el transporte aéreo, 60 de 144, puertos 140 de 144, y en global 95 de 144, esto de acuerdo a datos del Foro Económico Mundial. ¿Qué está pasando en Costa Rica para que, qué podemos hacer más bien para estar un poco más propositivos para que esta competitividad mejore, sobre todo en lo que tiene que ver, yo creo, con las carreteras, ¿verdad? Que es un tema en el que estamos pegados. Don Rodolfo. Vea, parte del problema con carreteras es que el Ministerio de Obras Públicas ha sido desmantelado en las últimas décadas. ¿Qué quiere decir desmantelado? Cuando yo fui ministro en los años 70, yo soy medio jurásico, en los años 70 el ministerio tenía 150 ingenieros, tenía 600 o 700 máquinas y tenía el 14% del presupuesto del Poder Ejecutivo. Ahora, el otro día pregunté, ¿quién es el jefe del departamento de puentes del MOP? No hay departamento de puentes. Quedé horrorizado, porque yo recuerdo que en los años 50, todavía yo era estudiante, había una pléyade de ingenieros estructurales que diseñaron los puentes de toda la carretera interamericana. Había un ingeniero, Rodolfo Zúñiga Quijano, que diseñó los puentes de la Interamericana en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica. Vea, puentes diseñados en los años 40, que todavía están dando servicio, cuando la vida útil de un puente normalmente es de 40 o 50 años, ¿verdad? Se ha disminuido mucho la atención a esos sectores, carreteras, puertos y aeropuertos. Y se ha pretendido solucionar el problema concesionando. La figura de concesión es necesaria en el tanto en que se justifique para atraer capital externo o para atraer tecnología externa, pero simplemente dar
concesión por concesión, la carretera San Ramón, la carretera de Orotina, del puerto de Caldera, etcétera, ¿verdad? Vea, compare eso con Panamá. Panamá tenía su canal que a la fuerza fue dado en concesión perpetua a Estados Unidos. El gobierno de Jimmy Carter, con apoyo de Gerald Ford y de Kissinger, yo estaba de embajador en Washington, se logró eliminar la concesión a perpetuidad y devolverle la zona del canal y la operación del canal a Panamá. ¿Y qué hizo el gobierno de Panamá? ¿Darlo otra vez en concesión? No. Asumió con una junta de manejo del canal que le da a Panamá 5.000 millones de dólares anuales, que los panameños invierten en su desarrollo. En cambio aquí estamos dándole autopistas del Valle, autopistas del Sol, a quien sea, millones. Ahora le vamos a dar a OAS la reconstrucción de la ruta San José, Aeropuerto, Manolos, San Ramón, por 540 millones de dólares. Mientras tanto, Panamá va a hacer una carretera de 240 kilómetros por 700 millones de dólares. Entonces aquí alguien se está ganando más de la cuenta con las concesiones, y las concesiones se han vuelto como una especie de negocio. Bueno, sin duda, estos son temas muy interesantes de los que me gustaría conversar muchísimo más con ustedes, pero ya se nos acabó el tiempo. Prometemos invitarlos a futuros programas, porque sin duda ustedes son dos figuras que indudablemente tienen mucho que aportar. Quiero agradecerle a don Henning Jensen el apoyo decidido de la Rectoría a este programa y contarles que más adelante vamos entonces a volver con un análisis de esta entrevista. Gracias de nuevo a ambos por su presencia esta noche. Gracias, vamos a una pausa. Natalia. Gracias. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en este programa Sobre la Mesa, en el cual estamos conversando sobre los desafíos de Costa Rica de cara a la Costa Rica precisamente del Bicentenario, es decir, del año 2021. Para profundizar sobre esta discusión, hemos invitado a dos expertos con quienes vamos a conversar. Nos acompaña la señora Silvia Lara, quien es socióloga y además es directora ejecutiva de la Asociación Empresarial para el Desarrollo. También está con nosotros el historiador y catedrático universitario, don Víctor Hugo Acuña. A los dos les doy la bienvenida y les agradezco mucho que nos acompañen el día de hoy. Muchas gracias. Tal vez para empezar, don Víctor Hugo, el informe sobre desarrollo humano 2013 de las Naciones Unidas dice que el sur está cambiando radicalmente el siglo XXI. Y para decir esto, destaca que el crecimiento económico y la inversión social está sacando a millones de personas de la pobreza. Más o menos alrededor de 26 puntos en los últimos 15 años es lo que está registrando a nivel global desde la perspectiva sur, y está creando además una nueva clase media a nivel mundial. Entonces, considerando esta información y la entrevista que acabamos de tener, ¿continúa Costa Rica realizando políticas orientadas a generar transformaciones sociales de largo plazo? Aparentemente no, porque todas las personas que hablan de los problemas de este país, o algunas de esas personas, hablan de la necesidad de encontrar un proyecto país. Entonces yo diría que no carecemos de esa perspectiva, de esa visión de una tarea global para el conjunto de la sociedad costarricense. Sobre eso hay algunas razones, creo que los señores entrevistados dieron algunas. Yo retendría dos, una que es aceptada por todo el mundo, que es el bloqueo, el entrabamiento del conjunto del sistema político en Costa Rica, Estado, partidos, sistemas de representación, relaciones, sociedad civil, sociedad política, etc. Y la otra cuestión que parece importante y que me parece que es quizás sea la más esencial,
es que nosotros, Costa Rica ahora es una sociedad segmentada. Entonces, nuestro sistema de convivencia social se basa en el principio de la segmentación y fragmentación. Y creo que eso está a la base de muchos de los problemas que tenemos ahora. De hecho, en los 60s y en los 70s se modernizan las instituciones de este país, pero pareciera que la esfera pública y la misma cultura política no avanzaron en la misma dirección. ¿Cuál es su criterio, doña Silvia? Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera empezar felicitando a la Universidad de Costa Rica y a la Rectoría y al Centro de Investigación y Estudios Políticos por esta iniciativa. Creo que más que nunca el país está urgido de que elevemos la calidad del debate político y qué mejor espacio que hacerlo desde la Universidad de Costa Rica con la exhaustividad y rigor que les caracteriza. Muchas gracias. Don Henning y don Rodolfo además pusieron sobre la mesa una gran cantidad de temas y desafíos que es interesante, son los temas y desafíos que hemos venido debatiendo ya desde hace muchísimos años, ¿verdad? Y sin embargo, justamente producto de este entrebamiento político y esta especie de empate técnico que hay, no logramos ir más allá de los diagnósticos y construir acuerdos políticos. Ahora, sí me parece que hay algo de lo que deberíamos partir, y es, algunos piensan que lo que se está requiriendo es más de lo mismo, pero mejor. Yo no estoy muy segura de que lo que estemos requiriendo es que hagamos un poco mejor lo que siempre hemos hecho. Estoy convencida de que realmente como país estamos necesitando un golpe de timón. Vemos, por ejemplo, el caso de la situación de pobreza. Tenemos 20 años de estar con el mismo porcentaje de hogares en condición de pobreza, en términos porcentuales, ¿verdad? En términos absolutos son muchísimas más personas en condición de pobreza, y además no solo tenemos estancada la situación de pobreza, sino que creciendo la desigualdad. Me pregunto, ¿será que con un poco más de presupuesto de Limas entonces vamos a resolver el tema? ¿O con que Limas sea un poquito más eficiente lo vamos a resolver? ¿O con que sea un poquito más eficiente el PODESAP lo vamos a resolver? No. Definitivamente no, porque si vamos a la raíz del problema de que no se reduce la pobreza y está incrementando la desigualdad, tiene que ver más bien con un modelo de desarrollo. ¿Y cuál es el problema del modelo de desarrollo? Y si me lo permite, me gustaría agregar que a la par de este contexto que usted está planteando, tenemos un sector exportador con resultados positivos, que convive o cohabita con un sector empresarial que continúa demandando mayor atención por parte del gobierno, por ejemplo, en materia de regulación, en materia de acceso al crédito, en materia de simplificación de trámites. Entonces, absolutamente, y eso, si uno ve eso que llama y ha llamado CEPAL y ahora retoma el informe, el Estado de la Nación, como un aparato productivo dual, ¿verdad? Si lo vemos cómo se refleja eso, por ejemplo, en el mercado laboral, y lo que vemos es un mercado laboral completamente polarizado. Entonces tenemos a aquellos que tienen educación formal y están ocupados además en el sector formal de la economía, principalmente en esos sectores de la economía dinámicos, tienen niveles salariales en promedio que son hasta 3 o 4 veces el nivel salarial de aquellos que no tienen secundaria completa y que están ocupados en el sector informal. Y esta polarización del mercado laboral entre lo formal y lo informal, la fuerza laboral con calificación o sin calificación, lo que está haciendo es partiendo el mercado laboral en dos, y es lo que explica la desigualdad de ingresos en Costa Rica. Eso es lo que quiero decir, es este aparato productivo dual que explica esta polarización del mercado de trabajo, que explica la polarización y los contrastes en los ingresos, no se resuelven con un poquito más de dinero en el IMAS o un poquito más de FODESAP, no, tenemos que repensar el modelo de desarrollo. Parece que el tema de los recursos tampoco, o más bien nos llama la atención el tema de los recursos, porque si quisiéramos agregarle un elemento a esta discusión, es que el Estado se está financiando fundamentalmente con deuda. Alrededor del 50% del presupuesto de la República se financia precisamente con deuda. Por otra parte, como se mencionó en el panel anterior, tenemos pésimas calificaciones en materia de calidad de la infraestructura y un déficit en la prestación de servicios públicos. Entonces, como que el panorama es bastante complicado. Don Víctor Hugo, yo sé que es la pregunta del millón, pero ¿cuál es la ruta de salida de esta situación y quiénes o cuáles actores deberían sentirse interpelados a estos llamados de atención? Yo no soy notable, ¿verdad? Entonces ya los notables dijeron mucho al respecto. Entonces, yo lo que pienso al respecto es lo siguiente, y le juro que yo he pensado mucho oyendo las distintas propuestas y soluciones que se plantean a estos problemas. Tomemos el ejemplo de la pobreza y de lo que está diciendo Silvia Lara. Yo siempre me quedo con la duda, ¿se trata de reducir la pobreza
o se trata de reconstruir el tejido social de este país? Que yo creo que no es exactamente lo mismo. Hay mucha discusión alrededor de lo que hizo Chávez en Venezuela al respecto. Yo personalmente pienso que hay que reconstruir el tejido social. ¿Eso en qué consiste? Mire, para mí voy a utilizar una metáfora, porque en aras de la brevedad y en aras de enfrentar la cosa, la complejidad del problema. Yo creo que es necesario refundar la idea de nosotros, como colectividad, como sociedad costarricense. Eso ya no existe. Lo que existen son segmentos, grupos fragmentados y grupos de interés, cada uno haciendo valer los intereses que consideran legítimos. Entonces yo diría que es como refundar una idea de nosotros. ¿Quién se encargaría? ¿Quién supuestamente debería ser responsable de esa tarea? Una institución que está profundamente en crisis, los partidos políticos. Ahí hay un problema. ¿Serían los únicos actores interpelados? ¿O existen otros actores? No, yo estoy de acuerdo también, juega un papel ahí distintos actores de la sociedad civil. Pero uno de los problemas que nosotros tenemos en Costa Rica en este momento es que son pocos los actores de la sociedad civil que plantean tareas generales y son muchos los actores que están viendo las cosas en términos básicamente corporatistas. Sí. No me toquen o quiero más. Sí, totalmente de acuerdo, y la idea es cómo recuperamos el concepto de país, el concepto del bien público, cómo reconstruimos las reglas de la convivencia social y cómo nos replanteamos el contrato social. Yo coincido con Víctor Hugo completamente, no es un asunto solo, en lo fundamental no es un asunto de que si más pobreza o menos desigualdad o más desigualdad, es bastante más profundo. Sin embargo, esta discusión nos podría estar llevando a un callejón sin salida, o por lo menos con una salida muy estrecha, porque precisamente el Estado de la Nación en su último informe señalaba que los niveles de apoyo al sistema político y a la democracia como tal, en estos momentos son muy similares a los que se tenían en 1978, lo cual representa, desde el punto de vista de esta institución, digamos, un severo déficit en términos de cultura política y apoyo al sistema. Sabiendo que los partidos políticos son buena parte de estos generadores y movilizadores de la sociedad y transformadores también, pues pareciera entonces que habría que buscar algunas salidas alternativas o algunos otros actores que, digamos, interpelen precisamente a los partidos políticos. Bueno, hay una pérdida de confianza, en efecto, en las reglas y en ese contrato. O sea, hay una pérdida de confianza en que las reglas de la democracia son las que nos van a permitir salir de este entrabamiento en el que estamos. Pero yo no soy tan pesimista en relación con esa percepción. A mí me parece que en el fondo los costarricenses pensamos que siguen siendo las reglas de la democracia las que nos van a permitir salir de este entrabamiento. Y lo que sí agregaría es que ciertamente los interpelados son los partidos políticos porque es el mecanismo que establece el sistema político electoral, pero si yo tuviera que señalar un desafío mayúsculo en este momento en términos de construir un acuerdo político, es cómo incluir a todos esos otros sectores que normalmente no vemos como parte del acuerdo. Es decir, hoy sentar en la mesa al sector empresarial, pero ya no con el sombrero corporativista, con el sombrero del proyecto país, con el sombrero de bien público, a las organizaciones sociales, a las organizaciones comunitarias, a las organizaciones productivas, a las organizaciones de jóvenes, a las comunidades, y construir un acuerdo desde ahí, en el que por supuesto un actor clave para agregar intereses son los partidos políticos, pero jamás pueden ser los únicos interpelados o llamados a hacer este acuerdo político. Pero quisiera decir que si hay un desafío de este espacio sobre la mesa que tienen en los próximos años es cómo contribuir desde aquí, en efecto, a construir ese acuerdo político. Hay sobre la mesa una gran cantidad de propuestas, de agendas. El tema es cómo nos vamos a poner de acuerdo alrededor de algunos consensos básicos de lo que está planteado. Bueno, y con esta idea, ahorita regresamos, vamos a ir a una pausa, a un corte. Estamos en Sobre la Mesa, por favor, continúen ahí, ya regresamos con esta rica discusión.
Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos conversando el día de hoy sobre los desafíos de Costa Rica de cara al 2021, que precisamente es la celebración de nuestro bicentenario como república. Estamos conversando el día de hoy con doña Silvia Lara y con don Víctor Hugo Acuña, precisamente sobre las principales claves, estos desafíos para entender el camino a seguir, digamos, cuáles son las opciones que tiene Costa Rica para reencauzarse en esta ruta hacia el desarrollo. Tengo una pregunta, una tercera pregunta, y es que Naciones Unidas identifica que las políticas de austeridad con poca visión de futuro, número 1, el crecimiento de la desigualdad, número 2, la falta de oportunidades y la ausencia de mecanismos de articulación de demandas son detonantes para la reversión de logros democráticos y sociales. Un poco, digamos, a partir de la conversación que hemos tenido y en términos coloquiales diría que podríamos, o que mucha gente podría sentir que tenemos cartón lleno. ¿Es esa la perspectiva que comparten ustedes o por el contrario visualizan ustedes que efectivamente existen elementos virtuosos que pueda desarrollar y potenciar el país precisamente para evitar estos retrocesos que señala la Organización de las Naciones Unidas? Bueno, yo diría que sería interesante poner sobre la mesa la siguiente pregunta. ¿Sigue siendo viable este país como Estado nacional, sí o no? Yo creo que esa es la pregunta, ¿no? Y bueno, digamos la pregunta quedaría asociada a otra pregunta. ¿Es viable la democracia en Costa Rica todavía? Yo diría que Silvia tiene razón en el sentido de que la mayor parte de la población adhiere a la democracia costarricense, pero condena de la manera más radical ahora a los gestores del sistema político. ¿Qué son en este caso? Que son en este caso, digamos, los empresarios, ¿cómo decir? Los emprendedores de la política, los que viven en la política o los que viven de la política. Eso, existen las dos posibilidades. Entonces, yo diría, para plantearlo de otra manera, y volviendo a la pregunta anterior suya, yo diría que una de las claves de nuestra problemática pasa por refundar, revolucionar, déjeme utilizar una palabra pasada de moda, las élites políticas en este país. Eso me parece capital. ¿Cómo tratar de crear una nueva clase política, un nuevo conjunto de élites políticas que sean capaces de trascender sus propios intereses, de no servir intereses puramente sectoriales y tratar de ser gestores de una refundación del nosotros? Para mí eso es lo capital, dando por entendido que este país, como históricamente se ha desarrollado, no es viable si no tiene al Estado como actor central. Doña Silvia, ¿cuál es su opinión? Sí, estoy de acuerdo que tenemos que revolucionar las élites políticas entendidas como los que viven de la vida política y los gobiernos, etcétera, pero yo diría que la revolución tendría que ver más bien con que necesitamos revolucionarnos todos y entender que todos tenemos una responsabilidad que jugar. Y todos deberíamos poner algo y podernos sentar a la mesa poniendo a un lado los intereses personales, individuales, corporativistas, para conversar sobre el bien común, el bien público, sobre el proyecto país. Pareciera, perdón. Y todos, es que me preocupa pensar que entonces es la élite política la que se va a hacer. Precisión, estoy totalmente de acuerdo con esa precisión. Yo quería agregar algo, o sea, la condición sine qua non para renovar las élites políticas en este país es cambiar los patrones de participación política. Y ahí tiene totalmente razón Silvia Lara. Sí. No, les iba a decir que pareciera y eso nos toca a todos, ¿verdad? Porque de repente ya el problema ya no es solo de los demás, sino que de repente también tenemos una responsabilidad. Les iba a decir que pareciera que nos encontramos en un nuevo momento de redefinición de grandes acuerdos nacionales. Ya tenemos que ir cerrando. Quería retomar la pregunta con la que convocamos al programa, que es, bueno, desafíos de Costa Rica al 2021. De manera puntual, digamos, 30 segundos cada uno, ¿cuál sería la ruta o estos desafíos que ustedes estarían colocando sobre la mesa, don Víctor Hugo? Para mí hay dos cosas que, bueno, las saco como lecciones de la historia de este país. Estado protagonista, pero de acuerdo con nuestra época, y sociedad activa. Esos son los desafíos que tenemos ahora. Doña Silvia. A mí me gusta el concepto de responsabilidades compartidas, pero diferenciadas. Ciertamente el Estado tiene un papel muy importante que jugar y fatal pensar que no,
Pero también el sector empresarial tiene un papel muy importante que jugar y la sociedad civil también tiene un papel muy importante que jugar. Me parece que uno de los grandes desafíos que tenemos es cómo repensamos los roles. Y yo quisiera así cerrar diciendo que normalmente en unos espacios como estos no acostumbramos, por ejemplo, a traer a las empresas o al sector empresarial o a empresarios o empresarios. Seguro que las vamos Miren, a traer. en este país, quiero decir, hay un sector de empresas, de empresarios, empresarias que están debatiendo estos temas. Están discutiendo estos temas y yo vivo en ese proceso y hay enormes coincidencias con lo que estamos discutiendo. Bueno, y con eso nos vamos a la pausa porque se nos agotó el tiempo. A ustedes dos les agradezco muchísimo, le tomamos la palabra, a usted lo vamos a volver a invitar también porque ciertamente la conversación hay que prolongarla en el tiempo precisamente para comprender en qué situación nos encontramos. Muchísimas gracias. Por favor, vamos a una pausa, por favor, espérennos un momentito que ya regresamos. Llegamos al final de este primer programa de Sobre la Mesa. Esperamos que la propuesta les haya gustado. Como les dijimos, es un tanto diferente a lo que vamos a tener en próximos programas y tal vez les parece un poco general. Ya más adelante vamos a ser un poco más específicos y hablar de problemáticas y debatir un poco más con nuestros invitados. Pero bueno, esta fue la primera probadita de Sobre la Mesa. No, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Replicando a Natalia, efectivamente, yo también espero que haya sido del gusto de ustedes el programa del día de hoy. Invitarlos a que semana a semana nos sigan acompañando en este mismo horario. Les recuerdo que pueden hacernos llegar sus comentarios, sus impresiones y, por qué no, sugerirnos temas que podamos colocar sobre la mesa. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Buenas noches.